su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gran bondad. Gracias a Dios que estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor. Hemos culminado una serie de ¿qué tratamos tantas semanas? Del corazón, ¿verdad? ¿Cómo está el corazón? Mire el que está al lado y dile, oye, ¿está bueno tu corazón o todavía sigue ahí medio duro? Entonces ya necesitas una operación más fuerte, ¿verdad? Bueno, se concluyó la reunión la semana pasada de lo que es sanidad del corazón. ¿Sí vieron lo que Jesús hizo con el gadareno? ¿Se acuerdan la semana pasada? Le sanó, no necesitó ni 10 pasos, ni 5 pasos, ni 3 pasos. Se postró y Jesús lo liberó. Amén. Lo que es estar atentos a la presencia de Dios, obedientes a la presencia de Dios. Y en verdad, el que busca a Dios no necesita tantas cosas para ser liberado. Solo necesita creer. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos, pregonar libertad a los que están en dolor y predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que predicó Jesús. Cuando gente viene al Señor, ¿saben qué? Todo va a depender del corazón, de obediencia a Dios, y Dios libera a la gente. Ese mismo día ese hombre fue otro. No tuvo que seguir ni cursos, ni pasos, nada. Fue tocado por Jesús. Díganme, ¿ese mismo Jesús está con nosotros o no? Entonces la historia de que, ay, que esto, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. No, hermanos. Obviamente todos tenemos un proceso, pero tú vas a decidir. Si tú quieres, sigues en las memorias de los sepulcros, como decíamos, pensando en el pasado, pensando en lo que te hicieron, pensando en, sí, seguirás igual. Cuando digas, bendito sea el Señor. Yo que pensaba que tenía que recordar el pasado y el Señor me decía, no, si ya me tienes a mí. Estás con el Señor. Y con el Señor, ¿sí? Hay cambios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Con qué continuamos? ¿Con qué continuamos? ¿Cómo cuidarlo al corazón? Porque en verdad el gadareno cuando sí fue liberado, ¿qué tuvo que hacer? Cuidar su corazón. Se puso la armadura del Señor. Y fue y predicó. Una forma de cuidar el corazón, ¿cuál es? Hablar de lo que recibiste del Señor. Amén. ¿Sí? Hablar, predicar. Él le dijo, anda, predica, ¿sí? En todas estas ciudades y vas a ver mi presencia que está contigo. Y Jesús se fue. Pero Jesús, ¿dónde queda? En el corazón. Y no tengo que venir a alguien para estar todos los días llamándole por teléfono y diciéndole una cosa, otra cosa. Sí, todos tenemos un proceso, sí, pero el mayor proceso Jesús ya lo dio en la cruz del Calvario para ser completamente libres si eres un obediente a Él. Amén. La protección. Todos necesitamos protegernos, porque el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. ¿Qué pasaba si el gadareno volvía a los sepulcros? Vuelta se encontraba con no solo los huesos, con las memorias de todos ellos. Eso es lo que pasa en la gente. La gente, el Señor la libera, el Señor la sana, ¿sí? Y vuelve
al pasado. ¿En qué me hizo esto? ¿En qué me pegó? ¿En qué no perdonas? Sigues pensando, sigues acordando. Tal vez hasta tú te cometiste un error y el diablo, ¿qué hace? Te acusa. Eso, el diablo acusa. Y ese es el problema. Yo quisiera empezar en esta mañana hablando, yo creo que estas 2 semanas vamos a hablar de lo que es la guerra espiritual. Nosotros tenemos un enemigo que todos los días nos puede acusar. Tal vez muchos tenemos carácter fuerte. ¿Cuántos tienen carácter fuerte? Levante la mano. Pobrecitos el resto. En la casa, a ver cómo son. ¿Sí? ¿Cuántos son extrovertidos? Oye, nadie. Todos somos. ¿Cuántos son introvertidos? Yo. ¿Sabes que el carácter, cuando tú lo tomas de la forma como Dios quiere, vas a ser de bendición? Puede ser extrovertido como puede ser introvertido, pero el diablo te acusa, vos eres bravo, tú eres muy alterado, ¿sí? Hay personas que pueden alterarse para bien y tener voz fuerte para bien y poder corregir. ¿Usted cree que la voz no de autoritarismo ni de manda más, ¿sí?, va a ser de bendición a nadie? Pero sí la voz de autoridad de un sacerdote de Dios en casa. No haces esto, punto. ¿Ah? Ay, me voy y voy a venir a las 4 de la mañana. Que Dios te bendiga, hijito. Pero si el hombre se para firme, 1 vez, 2 veces soportará eso. La 3ª y 4ª vez estarán sujetos los hijos a eso. Si aquí permitimos a las personas que hagan lo que deseen, al liderazgo o las personas en las iglesias de hogar, ¿sí?, y no hay una autoridad de líder, no hay autoridad de un anciano, el pueblo se desenfrena. Jesús, ¿con qué autoridad que le habló al gadareno? Y quedó libre. Y me imagino que la misma autoridad que él tomó, la llevó donde él compartía la palabra de Dios. Él tenía legión, se encontraba con endemoniados y yo tuve miles. Y tomaba autoridad. Ahora, hermanos, a veces nosotros, siempre yo digo, nos movemos mucho en las emociones. Hay personas que se les dice qué es lo que tienen que hacer, pero van y te preguntan 100 veces lo mismo. ¿Y qué vuelta tengo que hacer? Ya se te dijo hace 100 veces. Y a veces nosotros podemos estar permitiendo eso. El enemigo está actuando. ¿Sabes por qué? Porque le está acusando a esa persona cada rato. Entonces, tenemos que tomar autoridad de parte de Dios. Guerra vamos a tener todos los días. Una guerra constante aquí en nuestra mente. Es una guerra tenaz. El enemigo, de eso voy a hablar un poco. Del enemigo que quiere robarnos lo que Jesús ya sanó nuestros corazones. ¿Cuántos estamos sanos del corazón? ¿Sí? El enemigo va a querer robarte la bendición vuelta. Y vuelta quiere acusarte. Y vuelta quiere hacerte sentir mal. Ese enemigo existe. Y no es una leyenda lo del enemigo. Antes creíamos que era la leyenda. ¿Sí? La leyenda del cachudo, decía. Sí. Así se hablaba, ¿no? Satanás existe, hermanos. Tampoco es un símbolo, es algo real. El poder de las tinieblas lo comanda él. ¿Sí? Pero el poder de la luz lo comanda el que lo tenemos dentro de nuestros corazones. Es más poderoso. Amén. El enemigo es real. Originalmente, ustedes saben que él fue un ángel de Dios. ¿Conocían eso? En la Biblia dice que era uno de los hijos de Dios. Vamos a Job capítulo 1, el verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Tú que estás en tu hogar,
pues abre la Biblia y aprendamos. El enemigo quiere robarte también la bendición en casa, pero la palabra del Señor te va a ir limpiando y te va fortaleciendo. Así que no te pierdas esta enseñanza en esta mañana, amigo, tú que estás en tu hogar. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová, ¿quiénes? Los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino? ¿Satanás se puede mostrar en personas en un momento determinado? Claro. Y cuando vino, mira, Satanás vino entre la causa del oprobio y de la contradicción a Dios. Vino un hijo en desobediencia. Pero a causa de su orgullo, ¿qué pasó? Empezó a corromperse. Porque cuando hay orgullo, te vas corrompiendo sin darte cuenta. A veces no quieres recibir una enseñanza. Y el orgullo y la altivez crece. Cuando Dios te enseña, solo tienes que obedecer. Amén. Cuando Dios nos enseña algo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dudar? ¿No obedecer? ¿O ponerme en contra de lo que Él dice? Este hijo, este ángel, ¿sí?, se puso rebelde y quería hacer lo que él quería. Y así no funciona en ningún lado eso, porque eso no bendice a las personas. Sabemos que el enemigo limitado también. ¿Sí saben que él está limitado? Donde tú le das espacio, ahí está. Está limitado. ¿Sabes por qué? Porque lo limitó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces no tiene todo el poder que quisiera. Entonces él está limitado por el poder de Dios. Está limitado. Por eso dice el Señor, tú no vas a ser tentado más de lo que tú puedas soportar. ¿Quién nos está ayudando? Nuestro Padre Celestial. Por eso no vamos a ser tentados más de lo que podamos, porque ahí está el Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando el Señor dice que no vas a ser tentado más de lo que puedas soportar y tú caes? El Señor te dice que Él te va a ayudar hasta donde tú puedas ser tentado. ¿Quién sabes que te va a ayudar? ¿Y por qué algunos caen? ¿Por la incredulidad? ¿Por la desobediencia? ¿Quién decide caer? ¿Dios o vos? Ah, eres vos, no Dios. Dios dice que te va a ayudar hasta donde tú puedas soportar, pero de ti depende. Dile al que está al lado, ¿sí ha sido? ¿Qué significa el nombre Satanás? ¿Quién sabe? Acusador. Él es acusador. ¿Dónde te acusa? El diablo lo acusó al gadareno por tiempos. Te puede acusar a vos. Jesús perdona nuestros pecados. Amén. Pero Él te sigue acusando. Tienes un carácter fuerte, ¿sí? Y a veces tienes que actuar un poco templado y viene alguien y te dice, pero usted es muy bravo, ¿qué va? ¿Sí? Le acusa. Y no es eso, no es que una persona tenga un carácter fuerte. Porque un carácter fuerte puede ser para bendición para muchos, ¿o no? Claro. Entonces a veces siempre queremos oír lo que deseamos oír. Ese es mi líder. ¿Sí? Al líder y la ovejita del líder les tiene controlado ¿quién? El acusador. Atención,
yo decido caer o yo decido honrar y glorificar a mi Jesús todos los días. Yo lo decido. Aunque esté fuerte, cuídese de no caer. ¿De quién tengo que cuidarme? Del acusador. Hay muchas personas que dicen, yo hago lo que, yo para qué tengo que pedir consejería a nadie, yo hago lo que pienso. El acusador te enseñó eso. El acusador no quiere que abras la boca. ¿Sí? El acusador quiere que hagas lo que él quiere y te pierdes la bendición. ¿Sabes qué quiere el acusador? Que tú pidas consejo a tu tía, ¿sí? La que pasa en el mundo, ¿sí? Pides consejo no de Dios, sino de un chulquero. ¿Cómo hay que hacer? ¿Saben que hay personas de la iglesia que van a pedir ayuda donde brujos? ¿Puede pasar eso o no? Claro, no le hizo el favor, el Señor no le hizo el milagro, entonces vamos. Y el acusador le dijo, no, ese curandero, ese te va a ayudar. ¿Sí? La bruja esa, la no sé cuánto, ese te va a ayudar. Y muchos caen en eso. O el acusador, ¿sabes qué te dice? Ay, es que yo no he recibido ayuda en la iglesia. Ay, entonces me voy a la de la vuelta. Ahí se ayuda. El pastor es bien bueno, dice. Así trabaja ¿quién? El acusador. Cuando tenemos un problema aquí, cuando tienes un problema en casa, ¿dónde tienes que arreglarlo? En tu casa, pues, ¿no es cierto? Pero el acusador te dice, no, ándate de esa iglesia, ándate, haz esto, haz este otro. No le dirijas la palabra a tu líder, ni lo saludes ya. Así trabaja Satanás. ¿Están entendiendo? Esto se llama guerra espiritual. ¿Sí? Apocalipsis 12:10, ¿sí? Ratifica lo que estoy hablando. Aquí estaba Juan estaba escuchando en vivo y en directo a través de la visión a Dios. Dice, entonces oí una gran voz que dice, del cielo que decía, ¿cuánto les gusta oír la voz del cielo? A ver, este hombre estaba tan contactado con Dios, ¿sí? Jesús le estaba hablando y le decía, ahora ha venido, ¿qué dice? La salvación y el poder, y el reino de nuestro Dios. ¿Cuál es el reino de nuestro Dios? El reino de Jesús. Él es el rey del reino de los cielos, amén. ¿Sí? De nuestro Dios. ¿Y qué dice? La autoridad de su Cristo, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Porque ha sido lanzado, ¿quién? Fuera el acusador, ¿de quién? De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso miró en visión. Va a ser lanzado, ¿verdad? Al que nos puede acusar todos los días. Al acusador de nuestros hermanos. Así trabaja el enemigo. Hermano, si tú quieres una victoria, tienes que saber ganar la guerra espiritual. Si tú quieres victoria en Cristo y quieres cosas grandes, cuando el diablo te miente, tú le dices, Jesús es la verdad, Jesús es el camino, Jesús es la vida. Pero tú decides. Ay, es que no avanzo, no puedo. Sí, pero otras cosas sí avanzas y puedes.
¿Aló? Es interesante. El acusador, el que te acusa de día y de noche. ¿Qué vas a hacer en esa iglesia? Son exagerados, muy espirituales. Entonces, ¿qué quieres que seamos aquí? Lo contrario a lo espiritual, ¿qué es? ¿Carnal? No. No debemos estar aquí para vivir en el mundo de la carne, sino en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Si no, ¿qué hacemos? Sí, pero un poquito nomás. Un poquito nomás. Tú tal vez en casa estás diciendo, ¿de qué habla este Señor? Yo te quiero decir, mientras tú un día te tomes de Jesús, mientras un día seas obediente a la palabra, ¿sabes qué cosas lindas sucederán en tu hogar? Mientras el acusador, ¿sí?, el enemigo de Dios, te esté diciendo no perdones porque te hizo mucho daño, no te arrepientas de los pecados, para la chulla vida que se vive sigamos haciendo lo que queremos, esa voz no es de Dios, esa voz es del enemigo. Ten cuidado. ¿Quieres mejores días? La palabra de Dios te va a enseñar a transformar tu mente para que vivas mejores días. Y es interesante. Activamente él busca personas para atacar. ¿A quién ataca el enemigo? ¿Ah? ¿Se han visto un fortachón de 2,20 metros y le ataca uno de 1,60? ¿A quién ataca el enemigo? Dile vos, ¿verdad que no eres débil? Dile al que está al lado, vos no eres débil, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos creen que sí? Y decir, no porque eres flaquito, no porque eres pequeñito, no. La fuerza está, ¿sí?, dentro de tu corazón. Hay un volcán dentro de ti. ¿Para qué? Para expulsar todas las mentiras de Satanás. Sí, tú eres el David de este tiempo. Los Goliat los pones bajo tus pies si tú lo quieres. Dile al que está al lado, tú tienes la unción de David. Gloria a Dios. Di gloria a Dios, tengo la unción. Van a venir osos y los vas a tumbar. Sí, les vas a quitar la piel y solo te van a mostrar los dientes. Y les vas a decir, sí, yo tengo a mi Cristo, tengo poder hasta para sacarte los dientes. ¿Ah? El enemigo quiere morderte, ¿sí? Quiere, ¿sí?, devorarte. El devorador viene a eso, ¿sí? Pero tú tienes la victoria por la sangre del Cordero para derrotar a cualquier enemigo que se levante contra ti, dice el Señor. Aleluya. Pero aquí hay algo. Hay que estar sobrios y velad. Vamos a Pedro, a Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 8 y 9. Pero para eso hay que estar pilas, hermanos. Estar sobrios. Estar velando. No velando en un baile el viernes o el sábado. Ahí no velas. Ahí vas a quedar velado vos. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Atentos y listos. Dile al que está al lado, atento, listo, ponte pilas. ¿Ah? Porque vuestro adversario, ¿qué dice? El diablo está como león rugiente. ¿Qué es un león rugiente? Hambriento
de hacerte caer, está hambriento de hacerte caer, de robarte la bendición, que pierdas la bendición. Así está el enemigo. Yo quiero hacer una declaratoria en este día. Estamos hablando de guerra espiritual, amén. Vas a repetir con fuerte voz todos. Di, Él sabe que yo sé. Yo sé que el diablo sabe. ¿Qué es lo que el diablo sabe? Que yo sé que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Él lo sabe. Él lo sabe. El guerrero de Dios es quien gana las batallas, no el débil. Amén. Ay, hermanitos, qué lindo es el Señor. Él lo sabe. Y por eso hay que cubrirse todos los días con la sangre de Cristo. El hombre de fe es el que se pone la armadura. La otra semana vamos a estar hablando de eso. Al cual tenemos que resistirlos firmes en la fe. En la fe. ¿Cómo los resistes al león rugiente? En la fe. Estando firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todos padecemos. El mayor ministro de Dios también padece persecución. ¿O qué crees? Y es el que más le quieren cortar la cabeza. ¿Sí sabe? Por eso lo llevaron a Jesús a la cruz. No eran los 12, era el líder, era Dios mismo. Dios usando, ¿sí?, al ejército romano para acabar con el Hijo de Dios. Ahora, tú dirás entonces, ¿cuál es el plan de Dios si tenemos tremendo enemigo? Tenemos un plan grande de Dios y tenemos también un plan grande del enemigo. El enemigo, ya les dije qué es lo que quiere decir. Y vamos a estar mirando cuál es ese plan. ¿Qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es la confrontación de poderes espirituales. Es la confrontación de poderes espirituales. Hay el poder de las tinieblas y el poder de la luz. Son dos poderes que están en constante lucha. Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué es lo que sucede aquí? A veces nosotros luchamos contra los hermanos. Es cuando yo veo que alguien habla de un hermano, digo, está más débil el pobrecito. Anda peleando con el hermano. Nuestra lucha, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es con la churona la pelea, es contra el principado que tiene enceguecido a miles y miles de personas. ¿Cuántos se nos quitó la venda ya? Dale un aplauso al Señor. ¿Estábamos qué? Ahora, ¿para qué vemos? ¿Para qué vemos? Para en la autoridad de Jesús quitar vendas a miles de personas. Pero tú y yo debemos encargar esa tarea. A Dios, a nosotros, se nos ha encomendado. ¿Cómo? Con sabiduría de Dios. Di, sabiduría de Dios. Mi guerra no es contra mi tía que tiene cuadros, imágenes, ¿sí?
es contra el demonio que está metido ahí. Usa sabiduría y un día tu tía va a decir, bájeme esa imagen, yo creo en Cristo Jesús. Pero si vas y le das a tu tía diciéndole idólatra, te vas al infierno y le matas, no se va a convertir jamás. ¿Sí? Pero cuando usas sabiduría de Dios, la gloria de Dios caerá sobre ese sitio. Amén. ¿Se convencen o no? Sabiduría de Dios. Y el enemigo, ¿sabes qué? En la guerra espiritual te dice, no, anda, dile, de frente en la cara. No podemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen, todos tenemos un velo que no nos deja traspasar. La obra la hace ¿quién? No vos, la hace el Señor. Pero tú usas las armas. El nombre de Jesús es más grande que ese nombre del nombre de esa imagen. El nombre de Jesús de Nazaret es nombre sobre todo nombre. La Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Salmo 115, puedes leerlo en casa. Puedes leer el Salmo 135 en casa. Puedes leer Éxodo 20 en casa. Tú todo eso puedes leer. Si ¿a quién crees? ¿A las costumbres paganas o crees a la palabra de Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Háblame duro, ¿cuántos creen en la palabra de Dios? Es tremendo esto, en verdad. El conflicto es continuo, siempre ocurre. El enemigo, cuando hay guerra, siempre quiere obtener algo a la fuerza. Y a la fuerza te está metiendo dardos el enemigo en tu cabeza, a la fuerza. Y te acusa. Sí, pero cuando tú le sonríes al cielo, dices, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mentiroso, quítate de mi mente. Yo soy de bendición para mi casa, soy de bendición para la iglesia, soy de bendición para todo lo que hago, porque soy hijo del Dios Altísimo. Es continuo. El diablo y sus seguidores son seres satánicos, no son seres humanos, son ángeles caídos a los que les sirven a Satanás. ¿Sí? Por eso el espíritu de drogas, con muchos no avanzan, el espíritu de alcoholismo. ¿Sí? Hacen una terapia de 5 meses, 3 meses y vuelven a lo mismo. Drogas, vuelven a lo mismo. Estafas, vuelven a lo mismo. Adulterio, vuelven, no puedo. Es que me gustan las hembritas. Vuelta caigo. ¿Sí? Hay alguien, el único, que te puede liberar de todo eso. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos estamos seguros de la victoria? Debemos batallar hasta que Cristo venga, hermanos. Hasta que Cristo venga, tenemos que batallar. Sí, pero la victoria la tienes. Amén. Pero hay que batallar. Es que nosotros tenemos armando armas poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Sí o no, hermano? La oración, el ayuno, el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo de Dios. Tremendas armas poderosas. ¿Ah? Lo que no avanzas en tus fuerzas y echas fuera el demonio y sale y sigue ahí. ¿Sí? Hay un género que no es con oración, ya no avanzas, es con ayuno y oración. ¿Sí? Por eso aquí los hermanitos que llevan adelante, Pedrito, Jaimito, Pepito, es hermanos,
Ese es un ministerio poderoso. ¿Cuántos creen eso? Poderoso, poderoso. Hay ministerio de intercesión, un grupo de hermanitas que interceden por la ciudad, por sus autoridades, por los presidentes. Sí, es un ministerio poderoso. ¿A quién están quebrando? ¿Sí? A las huestes de maldad, no al hombre. Amén. Este ministerio no fuera fortalecido por Dios si no tuviera ayuno y oración y también intercesión. No avanzaría. Qué importante que es eso. Yo tengo una pregunta que es importante hacerla. ¿Dónde empezó todo? La rebelión de un hijo de un ángel de Dios. En el Edén. En el Edén Él entregó su voluntad. Él entregó su voluntad, su decisión, para que el enemigo tome control. Así tomó autoridad, ahí fue donde tomó autoridad. Por eso nosotros antes de recibir a Cristo venimos de una autoridad adámica de pecado. ¿Sí? El pecado adámico. Por eso cuando viene Cristo, ¿sí? Ahí se quita el velo del pecado original. Y en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Teniendo total autoridad dada por Dios, Adán la perdió porque él decidió desobedecer a Dios. ¿Cuál fue la estrategia del enemigo? ¿Qué dice? Para que caiga. ¿Ah? El engaño. El engaño. ¿Quién lo engañó? A Adán y Eva. Ajá. ¿Sí? El engaño. Qué interesante esto. Satanás quiere atacar como un león rugiente siempre a cada uno de nosotros. Pero yo quisiera que vayamos ya para terminar y quiero con esto concluir, leer esto, para que sepan quiénes son. Romanos capítulo 8, desde el verso 31. Yo quisiera que se pongan de pie. Quisiera que la alabanza venga para hacer una canción de guerra. Ya les indiqué cuál era. Tenemos, pongámonos de pie todos y leamos esta escritura con voz fuerte. ¿La tienen todos? Ya está arriba. ¿Qué pues diremos a esto? Una pregunta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Vamos más adelante. Hasta cuando se acabe el capítulo, seguimos leyendo todo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio todo. ¿Por quién? Por nosotros, a su propio Hijo. Sino que lo entregó. ¿Por quiénes? Y por ustedes que están en casa mirándonos también. Murió Jesús por ti para que seas libre. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a recibir todas las cosas. Todo lo que Dios nos ha dado. ¿Tú decides eso? Di, estoy por recibir lo que nunca he recibido. Pero ¿sabes qué, hermano? Tienes que ser victorioso en la guerra espiritual para recibir todo lo que tú quieres. Más adelante, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, ¿quién es el que... Hermano, ya te tiene mareado el que sabemos, verás. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El 34.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Más duro, hermanos. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién intercede por ti? Jesús. Si Él intercede, tenemos la victoria, hermanos, en nuestras manos. Solo tenemos que decir no a lo que viene del enemigo y decir sí, porque hasta Jesús intercede por ti. Más adelante, ¿qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Tribulación? ¿Un ataque del enemigo? ¿Una prueba? ¿Ah? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? El otro verso. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué más? El 37. Antes, en todas estas cosas somos por medio de aquel que nos amó. A ti también que estás en casa, te ama Jesús. Así seas lo que seas, así hayas hecho lo que hayas hecho, Él te ama. Lo que quiere es transformar tu vida. Lo que quiere Él es de que descubras su poder. No importa lo que hiciste en el pasado, lo que importa es que entregues tu vida a Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Qué dice el otro versículo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Jesucristo, el Señor. ¿De quién? ¿De quién? Nuestro. Y el Señor es mi Señor. Dile al que está al lado: el Señor es tu Señor. Tú eres más poderoso. Tú eres poderoso en Cristo, díselo. Tú no estás para vivir en oprobio ni sufrimiento. Tú estás para vivir en la gracia de nuestro Dios. Y vamos vuelta a guerrear. Digamos: el diablo sabe que nosotros sabemos. ¿Qué es lo que el diablo sabe? Que nosotros sabemos. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahora sí, guerreemos, iglesia, y cantémosle a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán,
cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Tú triunfaste con nosotros, Señor. Y Su perfecta paz encontrarás aquí. Su propósito descubrirás en ti. La semilla ya creció, es tiempo de cosechar. Nuestra tierra es hoy bendita, gracias a tu gracia.